Una noche durante mi 5º año de matrimonio con Ascher, encontré el acuerdo de divorcio en el cajón del estudio. La firma del hombre ya estaba impresa. También había una foto de un hombre y una mujer cuidadosamente guardada en el fondo del cajón. La chica de la foto era el primer amor de Ascher, quien había fallecido 6 años atrás en un accidente. Finalmente perdí toda esperanza, pero en un estado de trance me caí por las escaleras. Cuando volví a abrir los ojos, recordé el día en que le expresé públicamente mis sentimientos a Ascher. El chico que estaba entre la multitud tenía la mirada fría y el ceño fruncido por la impaciencia. Sonreí. Disculpe, compañero. Me estás bloqueando el paso. La cabeza me dolía muchísimo y abrí los ojos lentamente. Me encontré de pie en un rincón completamente oscuro. ¿Dónde fue esto? Varios estudiantes con uniforme escolar pasaban, charlando tranquilamente cuando vi el conocido campo de fútbol de césped artificial y la portería sin red. Finalmente me di cuenta de que había renacido en mis días de instituto. De repente sentí que me empujaban suavemente el brazo y me metían algo en la mano derecha. Serene, vamos. Esta vez sí que lo lograrás. Una voz femenina juguetona sonó a mi lado, familiar y extraña a la vez. Era Rowena, mi mejor amiga del instituto. Y una vez mi mejor amiga de mi vida anterior. Después de que Rowena se enterara de que había dejado mi carrera para convertirme en una ama de casa adinerada tras casarme con Ascher, tuvimos una fuerte discusión y nunca volvimos a contactarnos. Todavía recuerdo el último libro que Rowena me dio cuando dio un portazo y se fue. Estaba lleno de dolor, ira, decepción y reticencia. Rowena, lo siento. Quise extender la mano de la chica que tenía delante para decirle las palabras que llevaba años gestando, pero de repente se emocionó. Está aquí. Prepárate. No te pongas nervioso. Sin darme cuenta, me empujaron delante de un chico que corría. Por fin me di cuenta de que había renacido al principio de esa relación desafortunada. En esa época de mi vida anterior, Ascher siempre me había evitado. Al no tener otra opción, decidí confesarle mi amor en el patio, aprovechando su costumbre de correr allí después de estudiar por la tarde. Ascher ya era una figura conocida en la escuela. Tenía excelentes calificaciones, era atractivo y provenía de una familia adinerada. Sin embargo, era frío y distante, justo el tipo de chico que más atraía a las chicas durante sus años escolares. Yo, en cambio, era un estudiante común y corriente. Mis notas no eran tan sobresalientes como las de Ascher, quien siempre iba muy por delante de la clase. Tampoco tenía una cara que hiciera que la gente se detuviera en seco. En lugar de estar junto a Ascher como un igual, parecía estar constantemente mirándolo a la espalda, persiguiendo su brillantez. Los compañeros que estaban paseando pronto se dieron cuenta de la situación y empezaron a vitorear y abuchear. Miren, Ascher está a punto de recibir otra confesión. ¿Cuántas son estas este mes? ¿No es Serene de segundo? ¿Por qué es ella otra vez? ¿Por qué sigue molestando a Ascher? Con tanta perseverancia podría triunfar en cualquier cosa. Molestándolo. Así es. En mi vida anterior, Ascher no me permitió revelar en la escuela que éramos amigos de la infancia, que habíamos crecido juntos y que ya estábamos comprometidos. Los ojos y cejas fríos de mi recuerdo se superpusieron con los del chico frente a mí, y finalmente me animé. Ascher no esperaba que le bloqueara el paso en el patio. Su expresión se volvió fría como el hielo al instante y su impaciencia llegó al máximo al ver la rosa blanca en mi mano, mirando al chico que había abandonado durante más de 10 años. Mi corazón, que se aceleraba cada vez que lo veía, se fue calmando poco a poco como si ya no pudiera conmoverme. A medida que las discusiones a mi alrededor se intensificaban, algunos incluso empezaron a vitorear, diciendo, sí, disculpen. Déjenme pasar. En cuanto esas palabras salieron de mi boca, el aire a nuestro alrededor se quedó en silencio. Ascher, que estaba a punto de darse la vuelta e irse, se detuvo en seco. Se giró para mirar a la chica que tenía delante como si no pudiera creer lo que oía. Al ver que no respondía, le dije cortésmente, me estás bloqueando el paso, compañero. Le di una sonrisa distante y formal. Ascher pareció sorprendido, un poco aturdido. De hecho, dio un paso atrás y me dejó paso. Me pareció un poco gracioso.
Era la primera vez que veía una expresión en el rostro de Ascher que no fuera de indiferencia. Entonces salí sin mirarlo. Pasé junto a él, me agaché al borde del patio y empecé a recoger las cosas del suelo. Las flores que tenía en la mano estaban envueltas por mí, y el suelo estaba cubierto de ramas y pétalos podados. No se debe tirar basura. Al ver esta escena, la multitud que nos rodeaba pensó que era una falsa alarma y se dispersó poco a poco. Serene, ¿qué pasó? Rowena se abrió paso entre la multitud, y se agachó a mi lado para ayudarme a limpiar, con aspecto confundido. Está bien. He decidido rendirme. Le sonreí, pero Rowena parecía preocupada. Ella sabía cuánto me importaba Ascher. Sabía que éramos amigos de la infancia y que nuestras familias nos habían preparado un mejor expediente cuando éramos jóvenes. Sabía cuánto había dado por Ascher. Pero también había visto la frialdad de Ascher hacia mí. Muchas veces quiso convencerme de que Ascher no valía la pena. Pero cada vez que me veía preparando con entusiasmo los regalos para Ascher, no se atrevía a decírmelo. Ahora que por fin le dije que me daba por vencida, se sintió incómoda. ¿Qué te pasa? Rowena me sujetó la muñeca y notó que mi palma ya estaba marcada con arañazos profundos de uñas. Guardó silencio un momento y luego me sujetó la mano con suavidad. Ya no me dolerá. En cuanto salí por la mañana para ir a la escuela, me detuvo Doris, nuestra vecina. Doris era la madre de Ascher. Me dio una caja de medicinas. Ascher tenía bigote anoche y no tomó su medicina hoy. Me preocupa que se sienta mal en la escuela. Serene, ¿puedes llevarle esta medicina por mí? En el pasillo me quedé afuera del aula de Ascher con la medicina en la mano. El instituto al que asistía era uno de los mejores de la ciudad. Cada año, la tasa de estudiantes que ingresaban a universidades clave superaba con creces la de otras escuelas de la ciudad, y Ascher siempre sacaba 10 puntos más que el segundo puesto en cada examen. Mis calificaciones también eran buenas, pero según nuestras puntuaciones, Ascher quedó en primer grado mientras que yo estaba en segundo. En mi vida anterior centraba toda mi atención en Ascher, prestando mucha atención a cada uno de sus movimientos. Como resultado, mis calificaciones no mejoraron hasta el examen de admisión a la universidad, e incluso bajaron en comparación con antes de las sesiones de repaso. Ascher tuvo un rendimiento normal y fue admitido en una de las mejores universidades del país. Mis notas podrían haberme permitido entrar en una buena universidad de doble categoría en otras provincias. Pero para estar al mismo nivel que Ascher, elegí una universidad común y corriente. Muchas veces mis compañeros de piso se confundían sobre por qué había venido con mis notas, y yo no sabía qué responder. Después de clase, Ascher discutía problemas con sus compañeros en clase. Los alumnos de primer curso ya dominaban el currículo regular, y discutían los problemas difíciles que les asignaba el profesor. En mi vida anterior, intentando integrarme a la vida de Ascher, me ofrecí a participar en su discusión, pero me encontré con la mirada fría de Ascher en una frase que me dejó avergonzado y desconcertado. ¿Coinciden sus calificaciones? Desde entonces me quedaba afuera de su aula, esperando a que terminaran de hablar, y luego seguía a Ascher a casa. A veces tardaba 10 minutos, a veces una hora. Ascher tenía las piernas largas. Uno de sus pasos equivalía a 2 de los míos, y nunca ajustó su ritmo. Solo podía soportar el entumecimiento que sentía como una descarga eléctrica y apretar los dientes mientras lo seguía. Volviendo al presente, apreté la medicina en la mano y toqué la puerta del aula. Los estudiantes que habían estado enfrascados en una profunda discusión, levantaron la vista. Vi a Ascher sentado en el centro y a la chica de pie junto a él. Tenía la piel clara, un porte elegante y era firme y fuerte como un loto en plena floración, desprendiendo un encanto único. Lorraine, te fue el primer amor de Ascher, el que siempre había guardado en su corazón. Ascher frunció el ceño, aparentemente muy insatisfecho con mi interrupción de su conversación. Fuera. Sus duras palabras no me detuvieron. Iba a dejar la medicina en su escritorio y luego irme. Pero cuando estaba a punto de llegar, tropecé con un taburete que habían movido. Rápidamente me agarré a la mesa de al lado para estabilizarme, pero la caja de medicinas se me escapó de la mano. ¡Zas! La caja de medicinas golpeó la cara de Ascher en un ángulo extraño.
Nadie reaccionó a tiempo y el rostro de Ascher se ensombreció. Tranquilo, tú. Ascher me miró furioso como si fuera a morderme. Nunca se había sentido tan humillado delante de todos. La situación dio un giro inesperado, y traté de contener una sonrisa. Doris te dijo que recordaras tomar tu medicina. Todos entendieron el significado oculto. Es decir, Ascher estaba enfermo. Robo. Lorraine a su lado, no pudo contener la risa. Me miró con una sonrisa. El rostro de Ascher se ensombreció aún más. Demos por terminado el día. Todos a casa. Cuando Lorraine pasó junto a mí con su mochila a la espalda, incluso me guiñó un ojo. Su sonrisa brillaba como las estrellas. Me quedé atónito. En mi vida anterior, tras enterarme de que Lorraine fue el primer amor de Ascher, le presté atención deliberadamente imitando su ropa, estilo y temperamento. Todo con la esperanza de que Ascher me mirara más. Pero un mes antes del examen de admisión a la universidad, murió en un accidente. Aunque nunca había interactuado con ella, lamenté la desafortunada noticia. Justo después de doblar una esquina, una figura me bloqueó el paso. Serene, te advierto que te alejes de mí. Ascher estaba de pie frente a mí, su alta figura bloqueando la luz de la calle. Me miró con expresión sombría. Serene no se había topado con él deliberadamente estos últimos días, ni le había dado los bocadillos que siempre desdeñaba. Tampoco lo esperó fuera del aula después de clases para irse a casa con él. Ascher no sabía qué tramaba. Probablemente solo era una treta para hacérsela difícil. Siempre usaba tácticas tan deshonestas. Así había sido siempre. Entiendo. Entonces, por favor, aléjate de mí también. No quería hablar más con él. Mirando al chico frente a mí, solo pensé que había sido muy estúpida en el pasado, engañándome a mí misma pensando que podía cambiar a alguien pasando tiempo con él. En realidad, Ascher no había hecho nada malo. Simplemente no me amaba. Por lo tanto, no habría más contacto entre nosotros en esta vida. Esta vez, iba a vivir por mí mismo. Sin embargo, el chico frente a mí me agarró la muñeca con fuerza al oír mis palabras. Su fuerza era tan grande que me hizo fruncir el ceño. ¿Qué quieres decir? Explícate. Sin poder soltarme, miré a Ascher con calma y le dije, ya les dije a mis padres que cancelen nuestro compromiso. Por favor, díselo a Doris y a los demás de tu lado. Disculpa las molestias que te causé. Ascher parecía tan enojado que se rió con desdén. ¿Qué tramas? ¿Sabes cuándo parar? Me quité la mano de encima con todas mis fuerzas y le sonreí con desprecio. Ascher, ¿no es esto justo lo que siempre has deseado? ¿Qué haces ahora? Ascher no esperaba que forcejeara con tanta fuerza. Soltó su mano sin querer. Al ver que iba a pasar junto a él, estaba a punto de aferrarme a la correa de mi mochila. En ese momento, ¿qué pasó? Un pequeño suspiro. Sonó su teléfono. Cuando lo revisó, era un mensaje de WeChat de Doris. ¿Qué pasa entre tú y Serene? Serene y los demás dijeron que quieren terminar el compromiso. Solo entonces se dio cuenta de que esta vez hablaba en serio. Ascher se quedó allí, agarrando el teléfono con fuerza. Después de un buen rato, se burló con desdén. Es perfecto. Serene, te fue muy bien en este examen. Rowena se apoyó en mi hombro y ambas nos paramos frente al tablero de calificaciones de la clase. Serene quedó en el puesto 12 de la clase y en el 62 del grado. Aunque era una segunda oportunidad, solo subí 2 puestos en comparación con el último examen. Suspiré y miré con preocupación los 89 puntos de la sección de matemáticas que tenía delante. En mi vida anterior, las matemáticas eran mi enemiga de toda la vida. Mi profesor de matemáticas incluso me llamó un prodigio. Normalmente después de haber cumplido mi obsesión. Si alguien tiene un pensamiento matemático deficiente, sus calificaciones en ciencias tampoco deberían ser tan buenas. Pero resultó que mis calificaciones en física y biología nunca me desanimaron. Si bien mi puntuación en matemáticas se mantuvo constante en los 2 dígitos, entre los 130 y 140 puntos de la clase, lo mismo ocurrió con el examen de admisión a la universidad.
Más tarde, Rowena comprendió mis preocupaciones. Levantó el dedo y señaló un nombre diciendo: Serene, tu compañera de pupitre es muy buena en matemáticas. ¿Por qué no le preguntas cómo estudia? No es que Rowena no quisiera ayudar a su hermana. Le costaba mucho cuidarse. Estaba al borde de los 3 dígitos. Miré el nombre que le señaló a Eve. Eve, con una puntuación de 148 en matemáticas, se había transferido repentinamente a nuestra escuela al principio del último año de preparatoria. Era retraído. Normalmente se sentaba en el aula haciendo ejercicios de práctica y se iba en cuanto terminaba la escuela. Había estado sentado junto a este compañero de pupitre durante todo un año, pero no me había dado cuenta de que fuera tan bueno en matemáticas. En realidad, era porque apenas nos comunicábamos. Compañero de escritorio, ¿puedo preguntar por qué elegimos la opción C para esta pregunta? En cuanto terminó la clase, me armé de valor y acerqué un poco más mi examen. La persona a mi lado dejó de hacer lo que estaba haciendo, pero no respondió. Sentí su escrutinio, como si se preguntara por qué rompí de repente la relación de compañeros de escritorio, donde siempre nos dejábamos en paz. Hice que mi expresión fuera un 20% más sincera. Ya decidí cambiar todo en mi vida anterior. Y debo cumplir mi palabra. Justo cuando los músculos de mi cara estaban a punto de agarrotarse, por fin oí la voz a mi lado. Dibuja una línea auxiliar y conecta los puntos B y C. Su voz era como la luz de la luna en la oscuridad de la noche. Aunque brillante, tenía un rastro de frialdad y quietud, como si hubiera una barrera invisible entre él y el mundo. Nunca me había considerado alguien a quien le atrajeran las voces, pero me quedé aturdido por un momento al oír su voz. Ah, vale. Gracias. Le di las gracias rápidamente y tomé el papel para conectar los puntos B y C. Mi mente estaba hecha un lío, y me quedé mirando esa línea, absorto en mis pensamientos. La voz fría a mi lado volvió a sonar. Traslade el cuadrilátero ADG a la derecha para que AB coincida con CD. Mis ojos se iluminaron de inmediato y miré instintivamente al dueño de la voz. Sin embargo, noté que me observaba con cierto interés con sus ojos ligeramente entrecerrados. Hubo una leve sonrisa. Entiendo. Entiendo. Gracias. De repente mi boca tartamudeó y aparté la mirada rápidamente, garabateando los pasos del cálculo en el papel. Mi compañero de escritorio era más fácil de llevar de lo que imaginaba. En los días siguientes siempre recopilaba las preguntas incorrectas que no podía resolver y esperaba hasta que la persona a mi lado pareciera estar libre. Entonces aprovechaba la oportunidad para pedirle consejo. Por miedo a retrasar el estudio de los demás, limitaba el número de preguntas que hacía cada día a no más de 2. Eve tenía mejor carácter del que esperaba. Incluso después de estos pocos días de contacto, preguntaba después de responder a mis preguntas. ¿Algo más? Sin embargo, seguía sin atreverme a molestarlo demasiado. Aunque ya había 2 páginas llenas de preguntas en mi cuaderno de preguntas equivocadas que no entendía, no respondí más. Eva no dijo nada después de oír eso y volvió a lo que estaba haciendo. Era otro examen semanal. Me quedé mirando los 95 puntos de matemáticas en el papel y me quedé pensando. Las matemáticas eran, sin duda, mi enemiga de toda la vida. Cuando me di la vuelta para ir al baño, casi choqué con una figura. Hola, ¿te acuerdas de mí? El pelo largo de la persona frente a mí ondeaba sobre sus hombros. Era Lorraine. ¿Qué pasa?, pregunté. Nada del otro mundo. Me enteré por Teacher Zoe que solo una composición de todo el curso obtuvo 57 puntos esta vez. No escribí muy bien esta vez. ¿Me prestas tu examen para echarle un vistazo? Lorraine parecía tener algo en mente. Se apoyó en el marco de la puerta y suspiró. Claro. Un momento. Aunque Lorraine era la chica que Ascher siempre había querido en secreto, lógicamente, debería haber sentido cierta crisis hacia ella. Pero, ya sea en mi vida anterior o ahora, solo sentía admiración por ella en mi corazón. Lorraine tenía excelentes calificaciones. Ganaba premios cada vez que participaba en diversos concursos. Pero no solo estaba absorta en el estudio. También se destacó en otros aspectos. Todavía recuerdo la vez que escuché su discurso por casualidad.
Su confianza y serenidad me impresionaron profundamente. Lorraine tomó mi examen. En lugar de mirar la composición, inmediatamente pasó a la primera página para ver mi nombre. Serena. ¡Qué nombre tan bonito! Aquí tienes. Gracias. Lorraine me miró con una mueca y me dedicó una leve sonrisa. Me saludó y se fue. Me puso en la palma de la mano 2 caramelos de leche de conejo blancos y tibios. Tras volver a mi asiento, miré las respuestas correctas completamente opuestas en el examen, tomé el bolígrafo y volví a calcular. Tras calcular varias veces, la respuesta que obtuve ni siquiera estaba entre las 4 opciones. Suspiré. Mis calificaciones en otras asignaturas podrían incluso considerarse las mejores del curso. Solo esta asignatura de matemáticas me había arrastrado de una universidad prestigiosa a una universidad común y corriente de primera clase. Cometiste un error. Se oyó la voz de Eva. Lo miré y me di cuenta de que había dejado de escribir en algún momento, como si hubiera leído atentamente mis pasos para resolver el problema. Es cierto. De repente lo comprendí. Resultó que había recalculado varias veces, pero al principio había cometido un descuido. Me molestó un poco mi propio descuido. Esta vez, Eva no volvió a lo que estaba haciendo. En cambio, me miró, guardó silencio un momento y luego dijo: «Puedes preguntarme lo que no entiendas». De hecho, no estoy tan ocupado. Su voz era muy suave, como la suave luz de la luna. ¿En serio? Dejé de hacer lo que estaba haciendo y, algo avergonzado, saqué el cuaderno de preguntas equivocado que estaba escondido en el cajón. En los últimos días, ya había aprovechado la oportunidad para hacerle varias preguntas al profesor de matemáticas en la oficina, pero aún había algunas cosas que no entendía. Eve sonrió con cierta impotencia, movió las cosas de mi escritorio al centro, tomó el bolígrafo y empezó a explicar. El tiempo pasó así, en silencio. Me sumergí en mis estudios. Los días sin la aparición de Ascher no fueron tan difíciles como pensaba, incluso durante ese periodo. Ya tenía mi meta, la facultad de veterinaria de la universidad. Esto era lo que siempre había deseado. Y por fin lo recordé. De niño mi familia tenía un gatito llamado Coriander. Era muy lindo. Cuando estaba contento se frotaba contra mí con su cola recta. Cuando estaba triste se acurrucaba e ignoraba a la gente. Hasta que un día Coriander se cayó repentinamente tras saltar del árbol para gatos. En tan solo unos minutos perdió el latido. Yo era muy pequeño en ese entonces. Simplemente abracé a Coriander y lloré sin entender por qué se comportaba de forma tierna en las asambleas un segundo y luego yacía quieto en mis brazos, poniéndose rígido poco a poco al siguiente. La semilla de ser veterinaria se plantó en ese momento, pero quedó completamente oculta por un amor ciego después de enamorarme de Ascher. Con mis calificaciones actuales, todavía es difícil entrar en la universidad con la nota A, pero aún quedan algunos meses y creo que definitivamente puedo lograrlo. Tus calificaciones de matemáticas han mejorado esta vez, dijo Lorraine mientras sostenía mi examen y nos daba un dulce de leche de conejo blanco a Rowena y a mí, ya que le presté mi examen de chino la última vez. Lorraine y yo nos hemos familiarizado gracias a nuestros intercambios. Rowena y yo nos quedábamos en la sala de estudio de la escuela media hora extra para estudiar todos los días después de clase. Lorraine también venía. A veces hacía matemáticas con Rowena y conmigo, y a veces hacía ejercicios de práctica tranquilamente junto a nosotras. Una vez, Rowena no pudo evitar preguntar: ¿no creen los alumnos de tu clase que somos tontas? Lorraine giró el bolígrafo con indiferencia y dijo: no creo que haya ninguna diferencia entre nosotras. Simplemente somos buenas en cosas diferentes. Después de eso, iba caminando de camino a casa cuando de repente alguien me jaló la mochila. Me tambaleé un poco. Después de observarme, me di la vuelta y miré hacia atrás. Era Ascher. Su expresión era una mezcla de emociones, mayormente enredadas. Mi mamá quiere que cenes con nosotros esta noche. Intenté extender la mano y separarle la que sostenía mi mochila, pero me agarró la muñeca. No me voy. Antes, cada contacto físico con Ascher me ponía la cara roja y me aceleraba el corazón. Pero ahora estaba tan tranquilo como un lago en calma. Serene dejó escapar un pequeño suspiro.
¿Cuánto tiempo vas a seguir armando un alboroto? El tono de Ascher se volvió más frío, y el agarre en mi muñeca se apretaba cada vez más, haciéndome fruncir el ceño de dolor. Te acercaste a Lorraine solo por mí, ¿verdad? Tienes tanta intimidad con ese tipo solo para provocarme, ¿verdad? Te estoy dando la oportunidad de reconciliarte ahora. ¿Por qué sigues fingiendo? Durante este periodo, descubrió que Lorraine nunca había vuelto a participar en sus charlas extraescolares. Tras preguntar por ahí, descubrió que Lorraine sí se había puesto en contacto conmigo. Una vez incluso encontró mi examen en su escritorio durante el descanso entre clases. Pasó por mi clase y vio que me acercaba mucho a un chico. Y yo, que siempre le prestaba atención, ni siquiera me di cuenta de que estaba parado afuera de la ventana. ¡Qué extraño! La sensación en el corazón de Ascher, como si estuviera empapado en jugo de limón, volvió a brotar. Estaba tan enojado que me reí. Tras forcejear un rato sin éxito, le mordí la mano. Los agravios que había reprimido durante tanto tiempo estallaron en ese momento, impidiéndome controlar la fuerza de mi mordida. Ascher dejó escapar un gemido ahogado. Soltó la mano que me sujetaba debido al dolor e instintivamente intentó apartarme con la izquierda, pero la bajó después de levantarla. No sé cuánto tardé, pero solté el mordisco y miré la mano ligeramente temblorosa de Ascher. Ascher, todo lo que hago ahora es por mí. Nuestro compromiso ha terminado y no tendremos ninguna relación en el futuro. Bajé la mirada. Sin mirar la expresión de Ascher, pasé junto a él. Ascher sintió una punzada de pánico. Una voz en su corazón le decía que se aferrara a la chica que tenía delante. Sereno. Me llamó apresuradamente, pero lo interrumpí. Ascher, no soy quien te gusta. Se quedó allí atónito, abriendo y cerrando la boca varias veces, pero sin saber cómo refutar. La voz en su corazón le decía que no era cierto. No era cierto. Simplemente odiaba cómo sus padres controlaban su futuro. De hecho, todavía le gustaba bastante esa pequeña historia que siempre lo perseguía. Pero ¿por qué la había escuchado una y otra vez? Y yo ya había firmado el acuerdo de divorcio. Cumplí las palabras no dichas en mi corazón. Cuando firmé esa noche, la chica que siempre lo había perseguido había perdido toda esperanza. Adiós. Esta vez, Ascher no me persiguió. Aquí tienes. Gracias. Le di el desayuno a Eve, que estaba ocupada resolviendo problemas. Levantó la vista. Sonreí suavemente después de unos segundos. Ya salieron los resultados del examen mensual. Asentí. Las tutorías de estos días dieron sus frutos. De hecho, obtuve 112 puntos, un récord para mí. Rowena, que había estado estudiando conmigo, superó los 120 puntos. En cuanto salieron los resultados, Rowena gritó que invitaría a Eden y Lorraine a comer. Claro. Eve aceptó de inmediato. Después de la reunión, Lorraine y yo caminamos juntas por la calle. No se veía bien estos últimos días, y yo estaba preocupada. Lo que me preocupaba aún más era que en mi vida anterior, la muerte accidental de Lorraine ocurrió cerca de la fecha de su examen mensual, pero no recordaba el día exacto. Así que solo podía seguirla después de la escuela todos los días. Durante el tiempo que pasé con Lorraine, le cogí mucho cariño. A pesar de provenir de una familia humilde, era de carácter fuerte, independiente, segura de sí misma, deslumbrante y elegante. Nunca me sentí inferior por mis antecedentes. No quería que una chica tan excepcional muriera así. Es más, ahora éramos amigas. ¿Todavía te gusta Ascher?, preguntó Lorraine de repente. La miré sorprendido. ¿Cómo lo supiste? Lorraine me miró como si fuera un tonto. Lo esperas en la puerta todos los días a que termine la escuela y le das de comer en los descansos. Todavía recuerdo una vez que Ascher se sintió mal en clase. Te saltaste la clase para ir a buscarle medicinas a la enfermería y terminaste siendo descubierto por el decano y teniendo que escribir una autocrítica. Solo un tonto no lo vería. De repente Lorraine extendió la mano y me pellizcó la cara, luego se acercó más. Al principio me veías como una rival en el amor, ¿verdad? No hay nada entre Ascher y yo. Somos solo compañeros de clase normales. Sonreí tímidamente.
He decidido centrarme en mí ahora. Lorraine me acarició la cabeza suavemente. ¡Qué bien! Tú siempre debes ser lo primero. ¿Y entonces qué? ¿A qué viene ese suspiro? Lorraine pareció ver algo y me dijo, espérame aquí. Voy a comprar algo. Asentí y me apoyé en la barandilla. Mirando el río, no muy lejos, los fuegos artificiales eran deslumbrantes, cayendo como un torrente. Las luces doradas y plateadas se entrelazaban en la oscuridad de la noche, iluminando el río como un sueño. De repente me di cuenta de algo y mi expresión cambió drásticamente. Inmediatamente saqué mi teléfono y llamé a Lorraine. Recordé que el día que Lorraine tuvo el accidente coincidió con el Festival de Fuegos Artificiales en la ciudad C. Me sudaba la frente y mis dedos presionaron el botón equivocado varias veces por el nerviosismo. Finalmente escuché el tono de llamada que indicaba que la llamada se estaba conectando. Nadie respondió. Dejé de intentarlo y corrí directo hacia donde había desaparecido Lorraine. Me abrí paso entre la multitud y los callejones, gritando el nombre de Lorraine, pero no hubo respuesta. Mi ropa estaba empapada de sudor, y el miedo y la inquietud en mi corazón se intensificaron. En ese momento, dejé escapar un pequeño suspiro. Un áspero chirrido de frenos atravesó la quietud de la noche como una alarma que me tocó la fibra sensible. Di vueltas entre las capas de edificios. Vi un coche fuera de control, desviándose hacia donde estaba Lorraine con una fuerza irresistible. En ese instante el tiempo pareció detenerse y el corazón casi me dio un vuelco. Sin dudarlo me lancé hacia la dirección peligrosa con todas mis fuerzas. En el último momento abracé a Lorraine con fuerza y ambas caímos al suelo. El coche pasó a toda velocidad, rozándonos por los pelos. De lo contrario, habría causado otra tragedia irreparable. En medio del polvo nos abrazamos con fuerza, sintiendo la respiración acelerada y los latidos del corazón del otro. Durante mucho tiempo, no pude recuperarme del impacto, y todo mi cuerpo temblaba. «Está bien. No tengas miedo», susurró Lorraine repetidamente como si me consolara. Su voz era muy suave y me acariciaba la espalda rítmicamente con la mano. Sacó algo de su abrigo con la mano izquierda, lo abrió y me lo mostró. Un dulce de leche de conejo blanco reposaba tranquilamente en su palma. Con ese peso fuera de mi mente, me dediqué aún más a mis estudios. Salieron los resultados del nuevo examen semanal. Serene quedó tercera en la clase, 23ª en el grado con matemáticas 125. Finalmente compensé algunas de mis debilidades en matemáticas y la ventaja de obtener altas calificaciones en otras materias finalmente se hizo evidente. Al mirar la boleta de calificaciones, de repente noté algo. Eve era la primera de la clase, la primera del grado. Ascher era la primera de la clase, la segunda del grado. Había una diferencia de 3 puntos entre ellos. Aunque en mi vida anterior no me concentraba en estudiar y, naturalmente, no prestaba atención a quien figuraba en la lista de calificaciones, aún recordaba que Ascher era el mejor estudiante del grado 9 de cada 10 veces, y su nombre no me causó una gran impresión. Además, había un 15 después de las asombrosas calificaciones de Eve, lo que significaba que su clasificación había mejorado 15 puestos en comparación con la última vez. ¡Qué persona tan increíble! Compañero, ¿cuál es el secreto de tu rápido progreso? Después de conocernos durante este tiempo, me atreví a iniciar una conversación con Eve. Me inspiró tu entusiasmo por aprender, parecía responder con seriedad. En ese momento sentí una mirada repentina. Al girar la cabeza me encontré con Ascher, que estaba de pie junto a la ventana del aula. Agarré el bolígrafo y decidí fingir que no lo veía, agachando la cabeza para trabajar en mi cuaderno. No sé si algún compañero entusiasta fue a preguntarle a Ascher, que estaba afuera del aula, pero una voz ensordecedora llamó la atención de toda la clase. Serene, el mejor estudiante del curso, te busca. Quizás los compañeros estaban tan acostumbrados a que Ascher siempre encabezara la clasificación que no se habían dado cuenta de que el mejor estudiante esta vez era otro. Hablemos en otro lugar. En cuanto salí, Ascher se dio la vuelta para irse. Hablemos aquí. Escúchame. Ascher me agarró la muñeca intentando llevarme. Algunos compañeros ya habían notado el alboroto y susurraban. Ascher, ¿sabes que me duele mucho la mano cada vez que me agarras?
Se quedó paralizado lentamente soltándome la mano. Tardó un buen rato en hablar. Lo siento, Serene. ¿Podemos llevarnos bien como antes? Me equivoqué en el pasado y no lo volveré a hacer. La expresión de Ascher era muy solemne, como si estuviera muy nervioso. Era la primera vez que veía esa expresión en su rostro. Ascher, ¿te gusto?, le pregunté directamente dejándolo atónito. Si no te gusto, ¿por qué deberíamos seguir lidiando? Ahora solo quiero concentrarme en mí. Pero justo cuando estaba a punto de volver al aula, Ascher habló. Sí. Su voz era muy suave. Pensé que lo había oído mal, y lo miré sorprendida. Me miró fijamente y se le enrojecieron las orejas. Le temblaron un poco los labios y dijo con voz más decidida, «Me gustas, Serene». Eve volvió a obtener el primer puesto en la siguiente prueba semanal. Esta vez, nadie pensó que solo había tenido suerte. El director de la clase estaba sumamente feliz y elogió a los estudiantes. Incluso le pidió a Eve, quien suele ser taciturna en clase, que pasara al frente y compartiera sus métodos de progreso. Al mirar la boleta de calificaciones que me habían entregado, aún faltaban 40 días para el examen de ingreso a la universidad. Mi puntaje ya había alcanzado la línea de admisión en la universidad A, pero aún necesitaba mejorar un poco más para asegurar mi ingreso. Después de que Eve regresara a su asiento, levanté la cabeza y lo miré. Compañero, ¿a qué universidad piensas postular? Aún no lo he decidido. Eve hizo girar el bolígrafo en su mano y me preguntó, ¿y tú? Me encantaría ir a la universidad A. Al oír esto, Eve me entregó un cuaderno. Estos son los tipos de ejercicios de preguntas finales que he recopilado. Puedes echar un vistazo. Sentí que había encontrado un tesoro. A diferencia de antes, no decliné cortésmente. Superar los problemas de la última pregunta fue muy importante para mí. Muchas gracias. Que tengas una vida tranquila. Murmuré suavemente mientras abría el cuaderno que parecía brillar con una luz dorada. El chico a mi lado se apoyó la cara en la mano y observó la escena. Sus ojos estaban llenos de ternura. En los días siguientes, la sombra del examen de admisión a la universidad se cernía silenciosamente sobre nosotros. En el aula de segundo de primaria, se respiraba una tensión y una determinación indescriptibles. Cada día, desde el amanecer hasta el anochecer, las luces del aula se encendían antes y se apagaban después. Las figuras de los compañeros se movían entre las montañas de material de estudio como si participaran en una maratón silenciosa. Mi mirada recorrió el aula y vi rostros concentrados, aunque ligeramente cansados. Esto era algo que nunca había experimentado en mi vida anterior. Levanté la vista del cuaderno y me froté las sienes con cansancio. Pasar tanto tiempo haciendo ejercicios de práctica me mareaba un poco. Una mano con nudillos bien definidos depositó con cuidado un trozo de chocolate sobre mi escritorio. Gracias. Mis manos, un poco entumecidas por la baja de azúcar, intentaron abrir el paquete varias veces, pero no pudieron. Eve tomó el chocolate algo arrugado que había aplastado, lo abrió y lo volvió a colocar en mi palma. No te pongas demasiado nervioso. Simplemente actúa como siempre. Su voz era como una suave brisa de verano. En el momento en que nuestras miradas se cruzaron, vi la confianza y la firmeza en sus ojos. Mis ojos estaban un poco rojos. La cuenta regresiva para el examen de admisión a la universidad me lo recordó silenciosamente. La urgencia del tiempo era como una roca enorme que me oprimía el corazón. De hecho, había estado un poco ansioso durante ese periodo. Temía que incluso después de vivir esta vida de nuevo, no pudiera entrar en la universidad de mis sueños. Y también temía que todos mis esfuerzos esta vez no tuvieran recompensa. Pero el chocolate en mi boca disipó mi inquietud. Gracias. Llegó el día del examen de admisión a la universidad. Afuera de la sala de exámenes, había una multitud enorme. La tensión y la anticipación se entrelazaban creando una atmósfera especial. Durante los 2 días del examen, en cada pregunta y cada minuto, dediqué todo mi esfuerzo y sabiduría. La punta del bolígrafo bailaba sobre el papel como si fuera una conversación entre mi destino y yo. Cada respuesta era una declaración de mi liberación del pasado y la apertura al futuro. En aquella larga y radiante noche de verano,
el peso del examen de admisión a la universidad finalmente se alivió con el repique de la campana. En el aula privada, las luces parpadeaban y la música subía como una marea. Los compañeros, de pie o sentados, sostenían micrófonos y desprendían libremente la vitalidad de su juventud. Serene, es genial. Rowena se apoyó suavemente en mi hombro y de repente empezó a reírse sin motivo aparente. Me giré para mirarla, confundido. Al ver su cara roja, sospeché que se emborracharía con solo una copa. ¡Qué rico!, murmuró en voz baja. Y entonces su cuerpo se relajó y se deslizó sobre Lorraine, a su lado. Originalmente, esto era una reunión de estudiantes de nuestra clase. Pero cuando Rowena se enteró de que los estudiantes de primer grado estaban explicando los exámenes de admisión a la universidad en ese momento, los llamó locos y sacó a Lorraine. La cabeza de Rowena se deslizó del brazo de Lorraine al sofá. No sé si fue mi imaginación, pero vi a Lorraine fruncir el ceño. Rápidamente sostuve el cuerpo de Rowena y le pregunté si se había lastimado. Lorraine negó con la cabeza y dijo que solo se había golpeado el brazo y que no era nada grave. ¿A dónde piensas ir? Lorraine dio un sorbo al vino de su copa y, después de un buen rato, dijo, planeo ir a la Universidad B. La Universidad B era la universidad más prestigiosa, la más lejana de aquí y también estaba bastante lejos de la Universidad A, a la que quería solicitar plaza. Sentí un poco de lástima. En ese caso, no podríamos visitarnos a menudo. Pero Lorraine me miró y sonrió con dulzura. Nos vemos. Me moví a otro rincón. Aunque Eve no tenía una relación cercana con sus compañeros de clase, eso no le impedía ser un tesoro para los profesores. Profesores de diversas asignaturas se turnaban para preguntarle qué carrera iba a solicitar, qué tipo de trabajo quería tener en el futuro y cuáles eran sus planes. Después de que Eve les respondiera cortésmente uno por uno, de repente le ofrecieron una copa de vino. Sostuve una copa de vino y le hice una reverencia con expresión seria y formal. Este gesto sobresaltó a los compañeros que estaban a nuestro lado. Eve, te agradezco mucho tu ayuda durante este tiempo. Espero que tu futuro sea tranquilo y sin preocupaciones, y que consigas todo lo que deseas. Dicho esto, lo bebí todo de un trago. Antes de que el sabor agrio de mi garganta se desvaneciera, vi al chico que estaba recostado en el sofá frente a mí tomar una copa de vino de la mesa y ponerse de pie junto a mí. Me miró y una sonrisa infinita se extendió por sus ojos, brillantes como perlas relucientes y como esmalte de colores. También espero que todo te vaya bien en el futuro y que seas feliz en todo. Su tono era pausado y extremadamente amable. Levantó la mano y, al igual que yo, bebió el vino que tenía en la mano de un trago. El sol de verano era abrasador, abrasando el campus universitario hasta que hirvió. Durante los días de entrenamiento militar, el sol parecía tener cierta comprensión ácida con la tierra que nos abrasaba a todos día tras día. Me esforcé al máximo por seguir las instrucciones del instructor, sin querer ser el que se quedara atrás. Sin embargo, al subir la temperatura por la tarde, empecé a sentir una debilidad sin precedentes. El mundo que tenía delante empezó a volverse borroso, como si estuviera envuelto en una capa de niebla. Varias chicas ya se habían desplomado una tras otra. Me aferré como pude, pero al final, aún así, levanté la mano débilmente para indicarle al instructor mi incomodidad. Al ver esto, el instructor vino rápidamente a mi lado. Tras hacerme unas preguntas sencillas, me invitó a la enfermería a descansar. La enfermería estaba instalada en una tienda de campaña temporal junto al patio de recreo. Había varias camas sencillas dentro, y el aire estaba impregnado de un ligero olor a desinfectante. Me ayudaron a subir. En cuanto me senté, un cansancio indescriptible me invadió como una marea. Mi visión se volvió aún más borrosa y estuve a punto de quedarme dormido. En ese momento, una figura familiar y a la vez desconocida apareció lentamente ante mis ojos. Era alto y delgado, de piel extremadamente clara, como una nube blanca en verano, y contrastaba marcadamente con el ambiente cálido y animado que lo rodeaba. Sostenía una botella de bebida fría y la presionó suavemente contra mi mejilla, trayendo una brisa fresca, como una suave brisa de verano. Esos ojos eran fríos y profundos, como si pudieran ver a través del corazón de las personas. Sin embargo, mantenían una distancia apropiada. En ese momento, recuperé ligeramente la consciencia. Hice todo lo posible por abrir bien los ojos,
queriendo ver con claridad su rostro. Finalmente, al dirigirme a él, sentí mi suspiro. Cuando mi visión se aclaró poco a poco, lo reconocí: Eva. Así que había llegado a la universidad. Sentí una oleada en el corazón, pero no mostré demasiada expresión. Solo asentí levemente para expresar mi gratitud. Eve tampoco dijo mucho. Simplemente sonrió y se sentó a mi lado. La distancia entre nosotros no era ni muy grande ni muy pequeña, simplemente mantenía un delicado equilibrio. Esas palabras que quedaron en el aire fueron como gotas de rocío en el amanecer, cristalinas, pero ocultando infinitas posibilidades. En ese instante el tiempo pareció detenerse, dejando solo dos corazones acercándose suavemente en silencio.